esta presentación va a tratar un poquito de dar un vistazo rápido acerca de estos requisitos que deben de cumplir desde cero de parte de los nuevos concesionarios que pretendan buscar una concesión de radio o televisión. Esto, pues bueno, nos remonta desde un inicio a la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué tomamos este punto? Porque pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano el cual va a encargarse precisamente de regular, de promover, de supervisar, de aprovechar y de explotar todo el espectro radioeléctrico, que hace un momento, pues bueno, tuvieron la plática con el ingeniero Alejandro, referente, pues bueno, cómo se va a llevar a cabo esta regulación del espectro radioeléctrico a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, pues esto es por ley y por la propia Constitución que se le da la autoridad precisamente para poder llevar a cabo estas encomiendas. Por eso es de que entonces el instituto va a estar, sobre todo el punto importante aquí, la parte del espectro radioeléctrico, cómo se llevaría, ya que, pues bueno, esto tiene un interés público, sobre todo como es propiedad de la nación. Todas las concesiones son, así como se dice, concesionadas por un tiempo, pero ninguna es propiedad propia del concesionario, ¿no? El concesionario adquiere solamente el derecho por un tiempo. Esto entonces nos lleva a que a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que la Ley Federal de Telecomunicaciones nace precisamente en el 2014 para poner un poquito las reglas de todo esto, de la regulación, tanto de la parte de telecomunicaciones, que se refiere a la parte satelital, la parte de radiocomunicación, etcétera, así como de radiodifusión en el tema de la radio y la televisión, ¿no? Entonces nace la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuáles son los procedimientos de acuerdo a la ley para poder otorgar estas concesiones del espectro radioeléctrico? Bueno, para poder ahora, antes, si recordarán ustedes, el Instituto Federal, ustedes hacían la solicitud por escrito y el Instituto Federal les contestaba dándoles la factibilidad o no del uso de una frecuencia de radio, televisión. Nos vamos a enfocar al tema de radio y televisión específicamente. Entonces, de esa manera el instituto les contestaba y seguían el procedimiento que les decían o el cual se determinaba para el caso, ¿no? Al día de hoy, con la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, marca que en su artículo 59 que el instituto expedirá a más tardar el 31 de diciembre de cada año, el programa de bandas de frecuencia. Ahora, cada año sale un programa anual en el cual se determina qué frecuencias son factibles para poder ser autorizadas en el próximo año. O sea, por ejemplo, ahorita en el 2020 se está preparando el programa anual del 2021. Entonces, el instituto tiene que publicarla antes del día 31. Pero bueno, ese programa anual, ¿cómo es que se genera? Ese programa anual se genera basado en las solicitudes que nosotros presentamos de manera electrónica, que se llama inclusión, ahorita lo vamos a ver, y también de manera, puede ser por oficio, ¿no?
Estas solicitudes son analizadas y es de donde al final el instituto determina cuáles son factibles y cuáles no son factibles, de todo tipo, del ámbito desde radio y televisión a microondas, enlaces, etcétera. Entonces, esto es ahora el procedimiento que se lleva a cabo. Es por eso que ahora ya no puede uno decir, bueno, yo quiero una frecuencia en este momento y solicitarla al instituto. No se puede. Tendría que hacerse la solicitud y esperar que se publique este programa anual. Al publicarse entonces en el programa anual, se va a inmediatamente a saber si es o fue factible o no su solicitud y asimismo el instituto se lo hará saber, ¿no? Estas maneras como se otorgaría ahora también con la nueva ley, son dos formas como se van a posteriormente publicándose el programa anual a otorgarse, ¿no? Por aquí vemos, por ejemplo, en el caso de las comerciales y privadas, lleva un procedimiento de licitación, que por cierto, pues está por salir, ¿no? Y la otra manera es una asignación directa. Esta es para las que no son de lucro, que son las públicas, las sociales, las comunitarias. Entonces, de esa manera, se puede, después de que se es publicado el programa anual del uso del aprovechamiento de bandas de frecuencia, se podría entonces saber bajo qué términos se va a darle continuidad a las frecuencias que fueron o no autorizadas. La solicitud de inclusión que yo les comentaba que ustedes en este momento pueden hacerlo, de hecho desde que se publica el programa anual de 2020, desde enero, febrero, ya se publicó, ya salió. Entonces ustedes ya posterior a esa fecha pueden empezar a hacer sus solicitudes para el programa anual, como les comentaba, del 21. En este momento ustedes pueden hacerlo, de hecho. Ustedes en la página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones hay una sección de lo que es concesiones. Esta parte se llama solicitudes de inclusión. Lo van a ver como lo ven ahorita aquí en la pantalla, como se los estoy poniendo. Ahí mismo ustedes van a poder poner toda la información que les está solicitando el instituto. Incluso por ahí les abrí un poquito la pestaña de qué tipo de servicio ustedes quieren solicitar, porque son dos tipos. Antes de entrar a esta página, a este formatito, es de telecomunicaciones o radiodifusión. Yo entré al tema de radiodifusión. En la parte de radiodifusión, entonces ustedes, pues bueno, ya les están preguntando algunos datos y también podemos poner qué tipo de servicio nos interesa, si es AM, FM o televisión. Entonces, esto es lo que se llena. Y esta solicitud que va por medio electrónico es la que le llega al instituto. Posteriormente al instituto le va a llegar esta solicitud de inclusión y la va a considerar, la va a analizar para ver qué factibilidad hay de espectro en la región, en la población donde ustedes están solicitándola. Entonces, tanto estas como algunas todavía que las hacen llegar vía oficio, son todas consideradas para entonces generar el programa anual que tiene que entonces publicarse antes del día 31 de diciembre. Como les comentaba, se analizan todas las solicitudes. Aquí, posterior a son del programa anual del 2020. Todas estas, y que son muchas, de hecho, si se fijan, aquí puse esta imagen, son 41 páginas, o sea, son 41 de estas, donde vienen todas las solicitudes y donde viene también la localidad, el estado, la clase de estación que se solicitó, el folio, el cual se les otorgó, con la solicitud, así como también la modalidad. Y bueno, aquí ya nos dice si es factible o no es factible. Al final ahí es donde nos dan resultado. Incluso hay muchas de ellas que dice sin insuficiencia espectral. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no es factible por el espectro radioeléctrico en esa zona, no hay frecuencias. Es por eso que pues no se va
a otorgar una frecuencia en esa zona. Hay otros lugares donde sí hay factibilidad, entonces son consideradas para el programa anual. En el caso del programa anual, que como les comentaba, pues bueno, este por ejemplo es el 2020. Este programa se publicó, a principio, este fue en diciembre del 2019, pero se dan 30 días más para hacer alguna aclaración o modificación que el instituto sea pertinente. Entonces, este programa, al final, ya el definitivo, digamos que hay un pre y posterior ya el definitivo, ya para enero, a más tardar en febrero, dependiendo de cuándo se reúna la comisión para ya publicar el definitivo del Instituto Federal. Y entonces tenemos esos 30 días más también para hacer alguna aclaración o para solicitar todavía alguna modificación ante el instituto. Entonces, este es el programa definitivo que se publicó a principios de este año, donde pues ya vienen todas las frecuencias, las cuales fueron objeto de estudio y análisis, y de esa manera pues para poderlas aprovechar. Este es un pequeño extracto de lo que se publica en el programa anual. Obviamente viene un descriptivo de lo que significa cada uno de los términos, viene un descriptivo de lo que significan cada una de estas bandas, las cuales son el objeto del análisis y también de autorización. En este caso, por ejemplo, tenemos el extracto, la primera parte de la FM de uso comercial. Estas estaciones, por ejemplo, que son factibles de instalar, aquí nos indica la localidad en donde van a ser autorizadas, nos indica el estado, nos indica la clase de la estación. La clase de la estación es muy importante porque pues, eso va a determinar la cobertura de cada una de las estaciones, sea comercial, sea pública, sea comunitaria, indigenista, social. Entonces, por ejemplo, la clase A nos da una potencia aparente radiada máxima de 3.2 kilowatts y nos da una cobertura a partir del centro máxima de 28 kilómetros. Entonces, pues bueno, ahí ustedes ya se darán cuenta cuál es la cobertura. Estas se otorgan, depende también de cómo ustedes lo hayan solicitado inicialmente, si se acuerdan en el programa, o bueno, en la solicitud de inclusión. Pero bueno, eso no quiere decir que les vayan a autorizar. Puede entonces el instituto decir, no, puedo autorizarte una clase A, una clase B, etcétera. Entonces, cada una de estas clases van a determinar la potencia radiada aparente y su cobertura. Y ustedes obviamente tienen que ajustarse tanto estos parámetros técnicos a la hora de presentar su solicitud técnica o ya sus parámetros técnicos con los cuales se están proponiendo. Entonces, ya las complementar o que van a llevar a cabo, de acuerdo a la solicitud que posterior a esto también van a presentar, que ahorita les voy a explicar. Esta información que ustedes ven es muy básica y esta les va a llegar a través de un oficio donde el Instituto Federal les va a decir, ok, se le autorizó como viable para poder utilizar una estación de X, FM, clase tal, etcétera, con coordenadas geográficas de referencia tal. Y ustedes van a ver estas coordenadas geográficas de referencia que no son las coordenadas finales que ustedes deben de tener. Estas son tomadas como el centro de la población o un punto importante que defina ahí esta población a cubrir.
Ustedes posteriormente deben de entregar ya el proyecto técnico con las frecuencias definitivas, perdón, las coordenadas definitivas con las cuales ustedes van a operar. También les otorgan una frecuencia, obviamente, para poder tener ya su referente bien, tanto en el parte de FM o en la parte de televisión. Entonces, tanto estas coordenadas van a ser referentes. Ustedes pueden poner su estación en otra posición, pero obviamente hay que cuidar siempre el círculo, por ejemplo. Estas coordenadas, ustedes imagínense que es un círculo de 20, pongamos el tema de la clase A, de 28 kilómetros. Obviamente ustedes no se van a salir de esos 28 kilómetros, hay que tratar de ser lo más cercano. ¿Por qué razón? Porque a la hora de presentar nuestra patrón de cobertura, este patrón va a moverse de acuerdo a la intensidad que vamos a cubrir y que estamos buscando de esos 28 kilómetros, de acuerdo a la potencia, y si se sale demasiado hacia otra población que esté cercana, que no esté comprendida dentro de lo autorizado, entonces va a ser difícil que se las vayan a autorizar. Porque suele suceder que dentro de esos 28 kilómetros está la población que ustedes están buscando, pero sucede que inmediatamente a los 35 kilómetros está otra población que incluso tiene más población que la que ustedes van a cubrir. Si es comercial es muy complicado porque se les va a salir dentro de la cantidad poblacional cubierta para lo que se comentaría o se diría la contraprestación. Entonces, por eso es muy importante ver estos valores, ¿no? Jugar un poquito con ello, las alturas, la posición donde van a instalar, etcétera, ¿no? Porque incluso se tiene que jugar con las antenas direccionales, etcétera. Entonces, todos estos puntos son muy importantes, referentes para poder iniciar un proyecto y técnico y poder entonces seguir con el siguiente paso. Pero esto es lo que les va a arrojar el programa anual, que se publicará. Y pues si hubo la factibilidad de la solicitud, aquí va a aparecer. Si no hubo la factibilidad, no va a estar aquí y esto pues definitivamente no va a avanzar, ¿no? Entonces, si no aparece aquí, no va a avanzar. Si aparece aquí, hay que presentarla. Ahora, tanto los comerciales como públicos sociales, se le da siempre el derecho al que haya presentado primero. Entonces, en el caso de los comerciales, pues hay una licitación y van a entrar a esa licitación. Ustedes ya saben cómo se daría el proceso de licitación a través de una puja, deben de cumplir con ciertas características, etcétera. En el caso de las públicas sociales comunitarias, puede haber varias personas que puedan contender en el tema social, público, sin lucro para esa misma población y pueden presentar en paralelo, aunque ellos no hayan presentado inicialmente su solicitud, pero si el que inicialmente presentó su solicitud no presenta completamente los requisitos que se le van a solicitar, que ahorita vamos a verlos, y el segundo, si los presenta en su totalidad, pues le iría al segundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en presentar toda la información completa, porque obviamente también tenemos plazos para poder presentar. Si nosotros, derivado del programa anual, en el caso social, público, si no presentamos en esos plazos, pues bueno, se pierde también la posibilidad de poder continuar con el trámite. Por ejemplo, aquí están los plazos para el tema público, ¿no? Social, en donde nos dice cuáles, por ejemplo, en las tablitas, la tablita que vimos anteriormente, en el tema público, porque bueno, vimos en el tema comercial, pero está luego el tema público, etcétera. Ahí cada una tiene un numeral, entonces vamos a ver a cuál le corresponde el numeral y nos va a decir la estación de
Acapulco, tal y tal y tal, es el numeral fulanito de tal, entonces aquí ya nos dice que tienen que presentar la documentación del 13 al 24 de enero, etcétera, ¿no? Del 3 al 14 de agosto, etcétera. Entonces hay que seguir también estas fechas. Para el tema de la comercial, vuelvo a repetir, es un tema de licitación, como lo comentaba el ingeniero Alejandro, pues bueno, ahí ya va a depender de los plazos de la licitación que se hayan estipulado para eso. Las concesiones, después del tema de que se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dejaron de ser, en el caso de las públicas sociales, dejaron de ser permisos. Todo se transicionó a ser todo una concesión. Todos son concesiones al día de hoy. Entonces, al día de hoy hay diferentes trámites para lograr diferentes tipos de concesión. La primera que se le conoce es la concesión única, que esa se otorga a todos. Es un trámite administrativo para poder otorgarse un servicio que comprenda todo lo que se refiera al propio medio, ¿no? A la radio y la televisión. Puede explotarse y dependiendo del tipo de concesión. Por ejemplo, si es una concesión comercial, pues puede hacerlo con fin de lucro, pero obviamente pues deberá de contar con los permisos adecuados, ¿no? Si es una concesión pública comercial, pues bueno, puede también, incluso hasta puede utilizar órbitas satelitales o una concesión de radiocomunicación, pero sin fines de lucro, solamente para servicio de la sociedad, de la comunidad. Eso es una de las cosas que tiene grandes ventajas, pero bueno, pues obviamente tendría que tener tener una buena estructura de tal manera que pueda operar sin fines de lucro. Entonces, las concesiones únicas se otorgan con un plazo de 30 años y estas son para todos, desde la parte comercial, pública, privada o social o comunitaria o indigenista. Y luego vienen las concesiones de frecuencia. Estas son las concesiones que se otorgan cuando solicitamos posteriormente a la concesión única una frecuencia por estación, o sea, televisión AM, FM o televisión digital. Entonces yo voy a solicitar el canal tal, bueno, me van a otorgar, no les había comentado, pero a la hora de que les otorgan la concesión en el paso anterior que vimos, les van a decir que pueden operar el canal o la frecuencia fulanita de tal. Incluso ustedes cuando hicieron su solicitud pueden a lo mejor haber dado la opinión de querer utilizar esa frecuencia o tal frecuencia. Pero bueno, determinará el Instituto Federal si es factible o no. Entonces, bueno, ya cuando les entregan la concesión les van a decir se puede otorgar el canal de televisión, la frecuencia fulanita, etc. Entonces, aquí es donde la concesión, pues ya tenemos una concesión por la frecuencia fulanita de tal, pero estas ya tienen un plazo de vigencia de 20 años. Ojo, muchas personas, concesionarios, han perdido las concesiones por no haberlas renovado a tiempo. Hay un periodo en el cual previo antes de que se termine o tenga vigencia esa concesión tienen que haberla renovado. Si no la renuevan, esta va directo a perderse, se pierde automáticamente la concesión. Las concesiones, bueno, se me olvidó comentarlo, pues o ustedes ya lo sabrán, existen varios tipos. La comercial, que es para uso o para lucro, en el cual puede uno utilizar la frecuencia y poder comercializar el contenido de ella, lo que nosotros transmitimos a través de ella. Y están también las concesiones públicas que son otorgadas a gobiernos estatales, municipales, a universidades, a entes públicos. Están las privadas que también se pueden otorgar, pero son de uso, uso privadas ya lo habíamos comentado, que es algo parecido como lo comercial,
pero estas son para experimentación, para comunicación, incluso hasta para cuestiones diplomáticas, y tienen una vigencia, incluso pueden tener menor vigencia. Las sociales son otorgadas a asociaciones civiles o a la comunidad, pero organizada, ¿no? En este caso, ACES en su gran mayoría. Las comunitarias también es a una comunidad que sin fin de lucro, tanto las sociales sin fin de lucro, la comunitaria también sin fin de lucro, y así también las indigenistas. Estos son los tipos de concesiones. Este es el formato que después de que nos avisan que es factible el uso o la solicitud que hicimos, tenemos que llenar un formato con varios requisitos que tenemos que presentar. Este formato, pues tiene varios requisitos importantes, tanto el de la frecuencia única como de las frecuencias en específico, y dependiendo también del tipo de concesión pública, privada, etcétera, es como vamos a llenar este formato. Pero básicamente está compuesto pues desde la parte de identificarnos como persona física, moral, etcétera, como su descripción del proyecto, la justificación del proyecto, la capacidad técnica, la capacidad económica, la capacidad jurídica, la capacidad administrativa, la capacidad o el programa inicial de cobertura y un pago por el análisis de la solicitud. Estos son, digamos, algunos de los principales requisitos que conforman, después de que nos dicen que es factible, presentarla. Toda esta información es una información, es bastante información que tenemos que presentar. Esto es para que el instituto vea que efectivamente estamos interesados y sabemos de lo que hablamos, porque pues presentar un proyecto ya con una capacidad técnica, me refiero a desde la descripción del proyecto también, que lleva una parte técnica, donde estamos diciendo que nuestro proyecto va a tener un equipo transmisor, o que vamos a cubrir tanta cobertura, o que va a tener tal alcance a tal población, que va a estar cuidando todo el tema de la normatividad del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su parte de las modificaciones técnicas. Esto quiere decir que, pues bueno, sabemos de lo que estamos hablando, y por eso es de que vamos a presentar todos estos requisitos puntualmente y bien desarrollados, ¿no? Este es uno de los temas muy importantes, porque muchos concesionarios se quedan atorados en cómo hacer esta parte, ¿no? Cómo describir todos estos puntos. Entonces yo quise explicarles punto por punto, lo vamos a ver rápido, para que ustedes tengan idea un poquito de lo que significa cada uno de estos conceptos, o de lo que les está solicitando a la hora de presentar esta solicitud. Este punto, vuelvo a repetir, es muy importante, porque también si nosotros no lo presentamos correctamente, o pedimos nuestras prórrogas o tiempos adecuadamente, y alguien más lo puede presentar, pues nos puede ganar esa frecuencia. Entonces, por eso es muy importante que desarrollemos toda esta información y la presentemos correctamente. Por ejemplo, la identidad, pues bueno, la identidad, como lo comentaba desde un inicio, desde la persona física o la persona moral. Obviamente hay que presentar los documentos que nos avalen para poder cumplir con este punto, ¿no? Hay que tomar en consideración que actualmente también puede una empresa extranjera o una persona extranjera participar, pero esta no deberá de tener, si es una SADCB, el mayor cantidad de acciones, o dentro del proyecto que tenga participación, ¿no? Entonces es como las sociedades anónimas, donde el 51% deberá de ser capital mexicano y el 49% extranjero. Entonces, bueno, aquí presentamos la nacionalidad, obviamente tiene que ser mexicano en el que presente, etcétera. Y puede ser o la persona física o las personas morales. La descripción del proyecto, aquí es donde les digo, pues obviamente, pues al momento de presentar el proyecto, donde nosotros estamos describiendo todas estas partes que componen
el proyecto que vamos a hacer de una estación de radio, de televisión o cualquier otro, vamos a describir, por ejemplo, qué equipo de transmisor tenemos. Pensamos, porque incluso no lo debemos de tener todavía. Sería infructuoso comprar un equipo transmisor si no nos autoriza el Instituto Federal de Telecomunicaciones la frecuencia. Pero ya tenemos un proyecto en el cual ya analizamos que vamos a ocupar tal potencia para cubrir tener tal cobertura, o que ya tenemos infraestructura, que ya tenemos una torre quizás autorizada por Aeronáutica Civil, o que ya tenemos a lo mejor un transmisor que tiene una frecuencia, que se puede cambiar la frecuencia sin problema, nada más estamos esperando que nos otorguen la autorización de la frecuencia y la potencia, etcétera. Ahí vamos a describir todo prácticamente. Todo esto nos va a dar va a darle buena idea al instituto del proyecto que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? La justificación del proyecto también, por ejemplo, si es en el caso de público, tenemos que detallar las atribuciones que en este caso es un concesionario de gobierno, por ejemplo, el ente, si es un sistema estatal de radio y televisión, o si es un instituto, etcétera, y que pues depende directamente de qué área de gobierno, directamente del gobernador, etcétera. Si es privado, pues bueno, hay que señalar los propósitos de la misma, qué es lo que vamos a hacer, si es una experimentación, y presentar qué es lo que queremos hacer. O sea, por ejemplo, en el caso de público, pues bueno, su fin sería cultural, informativo, educacional, etcétera. En el caso social sería algo similar también, con fines científicos, etcétera, culturales, educativos. En el caso comercial, pues también si tiene fines de explotación comercial, etcétera. Entonces vamos a justificar el proyecto. La capacidad técnica, el interesado deberá de acreditar con los documentos que cuenta con la capacidad para llevar a cabo las instalaciones. Normalmente se presentaba y todavía se presenta una carta, puede ser de un ingeniero que haya trabajado varios proyectos anteriores y que conozca muy bien, o puede ser un perito. Normalmente a mí me ha tocado estar como responsable de varios proyectos de radio y televisión. Entonces yo extiendo una carta donde informo al instituto que pues yo voy a estar al tanto del proyecto. Entonces tiene que haber alguien responsable que conozca de la normatividad y que le dé seguimiento al proyecto. Entonces debe de la empresa o el concesionario contar con esta capacidad. La capacidad económica, pues no se diga, hay que presentar que pues tenemos todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Tanto en lo económico con tanto dinero de reserva, etcétera. Por ejemplo, en la parte pública, que el gobierno en algún decreto o acuerdo haya determinado la utilización de X cantidad de dinero en un acuerdo para la estación fulanita de tal, por ejemplo. Y en el caso comercial, pues bueno, obviamente se contará el dinero para tal caso, ¿no? O en el caso social, que la asociación civil cuenta con los recursos para llevar a cabo. La capacidad jurídica, pues obviamente también es un tema muy importante porque es algo similar de lo que comentábamos acerca del primer punto de la identidad, pero pues aquí hay que demostrar precisamente que podemos llevar a cabo todos estos tipos de trámites con la capacidad de ser una persona con nacionalidad mexicana, tanto para la persona física como las personas morales, que ya lo había comentado yo también en el tema de que debe de ser el que tiene la mayor cantidad de inversión o de sus acciones, en la mayoría debe de ser mexicana. La capacidad administrativa, pues el interesado debe acreditar también
que cuenta con todo lo necesario para poder atender administrativamente y de atención tanto a usuarios como los demás procesos administrativos. Es prácticamente como si nosotros tuviéramos ya pensado cuánto personal va a trabajar, qué áreas, etcétera. Así como incluso en el proyecto también que mencionábamos inicialmente en la descripción, hasta el edificio, ¿no? Con cuántas cabinas se va a contar, etcétera, y estudios. El programa de inicial de cobertura, bueno, también aquí es a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué cobertura queremos tener? Esto es una propuesta. Va a ser ya al final por el instituto, si nos autoriza, por ejemplo, al principio cuando hicimos la inclusión y ya salió el programa anual y nos dice, usted puede, o sea, la localidad es fulanita, hay hasta 5 localidades o 3 localidades que se pueden cubrir con la misma frecuencia. Entonces, nosotros nos puede decir el instituto, ok, puedes cubrir la localidad tal, pero te recomendamos también adicionarle tal y tal, o sea, 2 o 3 más. De esa manera, pues nosotros ya cuando presentemos estos requisitos que les estoy comentando, pues bueno, hay que decir si va a ser nuestro propósito también en esa cobertura o inicialmente vamos a empezar con tanto para poder continuar con complementarias o rellenos, etcétera, la totalidad de la cobertura que nos están autorizando. Y asimismo, bueno, el pago por el análisis de la solicitud, ¿no? Esto ya sería para que nos analicen todo el proyecto y de esta manera, pues bueno, pueda darse la factibilidad final y nos otorguen entonces ya la concesión, ya con la información, ¿no? Que aquí ya lo estamos viendo. Esto es lo primero que nos va a llegar ya con la autorización donde nos van a decir la frecuencia, y las siglas nos van a decir también la población principal a cubrir, con qué potencia, en este caso es de AM, y las coordenadas de referencia ya en específico. Este documento es el que nos llega ya en específico a cada quien. Este es el caso de FM, por ejemplo, aquí tenemos una AA. Y este es el caso de televisión digital, tenemos un canal de televisión y aquí fíjense muy bien, nos están diciendo qué cobertura debe de tener. Nosotros nos tenemos que ajustar. Ahora nos están dando también unas coordenadas de referencia, vuelvo a repetir, son de referencia, no son las definitivas. Nosotros tenemos que proponerlas. Obviamente nosotros tenemos que cumplir con esta normatividad. Es por eso de que debemos de tener a un perito cerca, el cual debe de cumplir de acuerdo a lo que nosotros vamos a solicitar o nos autorizaron la normatividad correspondiente, sea para el tema de radio AM, esta es su modificación técnica o digamos que la referencia de la norma es la IFT 001-2015, para el caso de FM, la 002-2016, o para el caso de televisión, que es la 013-2016. Estos son los documentos que hay que presentar después de que nos llegó ya nuestra información de parte del instituto, donde nos da la factibilidad, pero siempre y cuando presentemos esta documentación. Esta documentación, pues bueno, inicialmente son, uno de los principales es el plano de ubicación, o lo tienen que autorizar la Dirección General de Aeronáutica. ¿Por qué? Porque la documentación técnica ante el Instituto Federal no va a avanzar si no tenemos la autorización para la instalación de nuestras antenas en nuestra planta transmisora. Entonces aquí van a ver en el caso de cada una que prácticamente es lo mismo, los documentos que vamos a presentar. Si este documento de la Dirección General de Aeronáutica lo presentamos, nos lo van a autorizar más o menos, tardan 2 meses. Entonces, a los 2 meses ya vamos a poder presentar lo que sigue ante el IFT. Por ejemplo, en el caso de AM, el plano de terreno y el proyecto de operación múltiple. Entonces, estos 3 documentos, tanto la opinión favorable como los 2 restantes, son los que finalmente se entregan al instituto. Aquí es precisamente un extracto de lo que nos informaría el instituto, lo que hay que presentar, esto para el caso de AM. Por ejemplo, aquí nos está señalándolo. En el caso de FM,
Y bueno, en el caso de televisión es algo muy similar. Después de que ya presentamos y nos autorizaron ya las características técnicas, estos son los últimos documentos que hay que presentar. ¿Qué estoy diciendo después? Después de que ya presentamos toda la documentación que ha sido elaborado por un perito en radiodifusión, ya con el proyecto técnico basado en él, cumpliendo con la normatividad, cumpliendo con los detalles de no pasarnos de la cobertura hacia otra población, etcétera, nos van a decir que pues ya que la documentación técnica, las áreas de servicio, que es uno de los documentos principales, nos los van a autorizar y entonces ya nos van a decir, esta es nuestra Biblia. Nos van a decir que se nos autoriza el canal fulanito de tal, las siglas, el lugar, la dirección, la potencia aparente radiada. Esta no podemos cambiarla por nada, ni nuestro transmisor debe de darnos menos al final de las antenas esta potencia, el tipo de estación, las coordenadas finales que nosotros presentamos con nuestro estudio, donde ya no las podemos modificar a menos de que nosotros tengamos que hacer otro trámite que se llama cambio de ubicación. La altura, esta también no puede modificarse, tiene que ser la misma. Tendríamos que avisar al instituto que se modificó. Cualquiera de estos parámetros tenemos que avisar, no podemos cambiarlo nada más por nomás. Vuelvo a repetir, esta es nuestra Biblia. Y nuestra potencia del transmisor. Esta potencia tiene que ser siempre la misma. Este es para el caso de televisión. Aquí incluso nos están diciendo, ya que se cumplió con toda esa información, esto es el último paso que hay que dar y el último requisito. Presentar las CTs, todas estas avaladas por un perito, y también las pruebas de comportamiento. Todas estas avaladas. Al día de hoy hay un nuevo formato que se acaba de presentar que se dice que no debe de ir firmado por un perito, bueno, no es necesario que vaya firmado por un perito, pero de todos modos el trabajo es el mismo, tiene que hacerlo un perito, tiene que incluir toda la información, la misma información que hace un perito para poder determinar y deducir toda la información que viene en este formato. Por lo cual, al día de hoy, y les digo porque este es un formato reciente que acabo de ayudar al concesionario a llenar, donde todavía le están pidiendo toda la documentación tal cual se ha venido pidiendo desde hace años. O sea, los formatos nuevos son para el proceso de ventanilla electrónica.